Hola, buenos días. Bueno, Hola, muy buenos buenos días días. para todos. Buenos días. Buenos días. Bueno, qué bueno que estén por acá. Nuevamente, como les venía diciendo ahorita, agradecerles a todos por este espacio y ya siendo las 9:05 y en pro de que todos están acá súper puntuales, pues es momento de iniciar esta charla que traemos para ustedes. Hoy nos acompaña Juan Eduardo Nates, gerente de FONAL, y el contador José Alexander Mesa García, quienes van a liderar este espacio. Cualquier pregunta, duda que vayan teniendo, nos las van copiando ahí por el chat. Y nada, que sea pues algo muy conversado, algo muy dinámico, sin tanto pues término así, pues así complicado, nada, algo que todos podamos ir llevando pues a cabo en este espacio. Entonces les doy la palabra y nada, Bueno, sí, pues bienvenidos. muchas gracias Nati por esa introducción. Nada, la idea, como dice Nati, pues es nada, que esto sea una conversación, que esto sea un tema en donde logremos quitarle el misterio a esa parte de la declaración de renta. Y es que siempre hemos estado con ese miedo, porque pues es que cuando uno no conoce las cosas, generan miedo. Sobre todo esas que hablan, primero, de lo que tenemos, y segundo, de cuánto nos van a cobrar o quitar por lo que tenemos. Y ahí está justamente como esa parte del mito y del misterio, en donde normalmente yo pienso que si escondo o si no muestro, voy a pagar menos. O de pronto me van a quitar menos. O de pronto es que este gobierno, el que sea de turno, no merece que yo le pague mis impuestos o lo que sea. Aquí definitivamente nosotros tenemos, mejor dicho, en inglés hay un dicho, o en Estados Unidos más bien, que dice, solamente hay dos cosas ciertas en la vida, y son la muerte y los impuestos. Allá hay que pagar impuestos, y acá también, simplemente nos persiguen menos de alguna forma acá, pero eso está cambiando. Eso está cambiando y como se han podido dar cuenta, el recaudo y los esfuerzos que hace el gobierno para encontrar dónde tenemos nuestros activos, nuestro patrimonio, cada vez va a ser mayor, cada vez es mayor y ha venido siendo, digamos que ha venido recogiendo eficazmente toda la información, compartiendo con los otros países. Si yo tengo unos dólares, si yo tengo algo en Europa, si yo tengo algo en Panamá, en donde sea, la mayoría de los países ya tienen ese acuerdo para compartir la información. Pero más allá de eso, yo siento que más que querer esconder, lo que pasa es que no sabemos ni siquiera mostrar lo que sea que tengamos. Y eso es un problema, y lo digo personalmente porque hay veces uno dice, ¿será que esto sí? ¿Será que esto no? ¿Será que esto sí es necesario? Justamente para eso entonces, pues, José nos va a ayudar hoy como a sacar esas dudas y darnos cuenta que primero esto es fácil, segundo, es beneficioso, es mejor venir y mostrar, porque para las personas que somos nosotros y que están en esta audiencia hoy, queremos hacerlo, queremos contar lo que tenemos y queremos hacer las cosas bien porque somos parte, digamos, de un sistema en donde es mejor estar bien y en donde, digamos que nos gusta estar, digamos que sobre la ley y con la ley. Entonces, para estar con eso de forma eficiente, no sobrepagar simplemente porque estamos mostrando todo, sino que simplemente queremos estar ahí y optimizar esa parte. Entonces, ahí es donde necesitamos a alguien que sepa. Y para eso, José, pues te doy la bienvenida entonces al espacio. Con José hemos tenido, digamos que discusiones sobre el tema. Como ustedes saben, FONAL, pues es un fondo de inversión. Y las inversiones, hay algunas que tienen esta parte de los impuestos mucho más marcada que otras, hay otras que han venido siendo sujeto de esas retenciones y de estos impuestos muy recientemente, y pues obviamente como fondo queremos también ser como partícipes de esa parte de la declaración para nuestros afiliados y para los que no. Entonces, bueno, José, yo creo que nada, arranquemos diciendo primero, pues, quiénes son, o bueno, mejor dicho, la idea es, además, nosotros vamos a ir contando ciertas cosas, ustedes van a ir, si quieren, poniendo preguntas. Yo voy a poner acá al lado el chat, cuéntenme si están viendo nuestra presentación, que en realidad pues va a ser simplemente una guía de estos temas.
La verdad es que queremos que esto sea súper conversado, que nos vayan poniendo las preguntas y vamos respondiéndolas a medida que van saliendo. Entonces, pues nada, José, arranquemos por quiénes están obligados a declarar renta en Colombia. De una. Buenos días para todos. Sí, Juan, mira, básicamente debemos tener en cuenta 5 aspectos generales que cualquiera de ellos que se cumpla nos obliga a declarar. Como veníamos hablando al inicio, el tema básico es, una cosa es declarar, otra cosa es pagar, ¿sí? Son 2 cosas distintas. El que declara no paga porque declaren, ¿cierto? Es un mito que tenemos que sacar, es un tabú que tenemos hace rato y que eso hay que sacarlo de nuestra mente. Simplemente declarar es exponerle al Estado nuestro patrimonio, nuestros ingresos y a partir de ahí depurarlos con una serie de beneficios tributarios que existen y que nos permiten hacer acreedores a unos descuentos que a la final, por lo regular, dentro del argot normal, dentro de los asalariados tradicionales, no implica pagar, ¿sí? O implica un pago muy, muy bajo versus el riesgo que implica el no declarar lo que tenemos, ¿sí? Entonces, normalmente para este año 2025 que vamos a declarar lo que obtuvimos durante el 2024, aplica 2 cosas puntuales. Una, el patrimonio, que se tenga un patrimonio superior a 211.700.000 pesos. ¿Sí? Quien tuviera un patrimonio superior a diciembre 31 del año pasado, eso ya lo hace declarante de renta. ¿Sí? O quien hubiese obtenido ingresos, ¿sí?, superiores a 65 millones, 66 millones, algo así como 5,5 millones de pesos mensuales. ¿Sí? Ahora bien, ese mismo valor, esa suma de los 65 millones, aplica si de pronto, por cosas de la vida, ¿cierto?, moviste esa cifra en consignaciones bancarias, en consumos con tarjeta de crédito, ¿sí? Y de pronto en algún depósito o alguna inversión. ¿Sí? Entonces, cualquiera de estas aplica para que nos convirtamos en declarantes. Muy bien, entonces, digamos que en este resumen de 2 cositas. Lo primero, si yo declaro, no necesariamente pago. Y lo segundo es, yo estoy obligado si se cumple alguna de estas condiciones. O sea, si tengo en promedio más o menos ingresos por 5,5 millones al mes. O si tengo gastos por ese mismo valor al mes. ¿Por qué? Porque como yo gasto, o sea, no solamente es la plata que me está entrando a mí, sino la plata que yo le estoy diciendo, o mejor dicho, que yo estoy usando para comprar cosas. A quien yo le estoy comprando también está declarando esos ingresos. Y cuando ellos declaran, entonces ellos dicen, vea, el señor Juan Ardo Nates con cédula tal me pagó tanto. Y eso lo hace uno en el Éxito, lo hace uno en cualquier tienda que uno compre cualquier cosa, o cualquier tipo de gasto que obviamente pues tenga una factura de por medio, que es tal vez uno de los esfuerzos más grandes que ha hecho el Estado en los últimos años, y es organizar el tema de las facturas. Entonces, si yo cumplo cualquiera de estos beneficios, de estos requisitos, estoy obligado. Pero hay un tema, y es que puede que yo no cumpla estos requisitos, pero yo podría declarar. Así es. Las entidades financieras, de hecho, consultamos algunas antes de proceder a montar esta charla, este conversatorio, y nos mencionaban algo, y es que para una entidad financiera, un futuro cliente, un prospecto de cliente, alguien que desea adquirir un crédito con ellos, para ellos es mucho más valiosa una persona que les muestre una declaración de renta, aunque no estuviera obligado a hacerla, que una persona que simplemente muestre una carta laboral para adquirir un crédito. Cuando dices es más valioso, ¿a qué te estás refiriendo? Me refiero a que el demostrarle a una entidad financiera que aún sin estar obligado a declarar, usted ha venido declarando renta, ¿sí?, te hace acreedor en la entidad financiera a que te den un puntaje positivo, te valoren positivamente para el estudio y la ponderación que hacen a la hora de ver si usted es una persona viable para darle un crédito. Ok, entonces voy a poner el caso acá. Entonces vos básicamente estás saliendo, vas al banco, lograste ahorrar con Fonal ahí la cuota inicial y vas a comprar tu primer apartamento o tu primera casa. Y vas a la entidad financiera y entonces ellos te van a decir, venga, muéstrame su historia. Entonces ellos dicen, ok, entonces usted me está diciendo que tiene un sueldo de tanto,
pero cuando ellos entran al sistema y ven que nunca has declarado, y está bien porque no estás obligado a declarar, pues simplemente va a llegar con una carta de la empresa y ya, y esa es prácticamente toda la referencia que ellos tienen. Pero lo que me están diciendo es que ellos van sumando puntaje para ver qué tipo de deudor, ¿cierto? Con qué tipo de deudor ellos están ahí hablando. Si esta persona ha venido declarando así, no esté obligado, ellos van a tener acceso a mayor información. Van a decir, listo, mira, esta persona no está obligada, pero ha venido mostrando sus ingresos, por más de que no alcancen a hacer pues esos 5,5 al mes o que los ingresos brutos pues en el año sean menor a 65.800.000. Entonces, eso es un puntaje positivo que en los bancos para... Sí, lo que sucede es que los bancos por lo regular lo que tienen son formularios para diligenciar. Entonces te dicen, ¿cuántos son tus ingresos al mes? Tú dices, 3 millones de pesos. ¿Cuántos son tus gastos al mes? Tú dices, 1,5 millones. Te queda 1,5 millones. ¿Tienes personas a cargo? Mi esposa y mi hijo. Entonces ahí se va el otro 1,5 millones. ¿Qué tienes para bajar? Cero, ¿cierto? Pero todo eso es conversado, es tu palabra frente al banco, lo que le estás diciendo, versus lo que tiene una declaración tributaria, que ya es algo que tiene peso de ley y todo lo demás. Entonces, cuando tú muestras una declaración tributaria, no estás diciéndole al banco algo inventado, sino que le dices, mira, esto es lo que yo te estoy diciendo a ti como entidad financiera y le estoy diciendo al fisco, al gobierno que tengo. Esto es lo que yo le digo al fisco que tengo, lo que debo, lo que me gasto. Eso a la entidad le permite tener más tranquilidad acerca de las cifras. ¿Sí? No por eso vas a ser acreedor directo a un crédito, pero sí, como ellos bien me lo indicaban, te hace acreedor a un puntaje adicional por encima de quien no es declarante y no te muestra una declaración para ir a adquirir un crédito. Bien. Muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, sigamos. Bueno, entonces... Si querés, yo veo una mano levantada acá de Néstor Neusa. ¿Néstor nos quiere hablar o nos escribe en el chat? ¿Cómo lo vamos a manejar? Pues al final teníamos un espacio para preguntas. No sé si de pronto quieren seguir y al final pues Pronto, sí, tal vez mejor, pero entonces si quieren Néstor vamos poniéndola por ahí por el chat y con eso vamos. No nos quede en el aire. Exactamente. Listo. Listo. Entonces, ya teniendo claro esto, obligados y no obligados, ¿cierto? Vamos a tener en cuenta algo y es que hay que estar registrados en la DIAN. Hay que tener un RUT, ¿sí? Ese RUT debe estar actualizado, ¿sí? Entiéndase actualizado por el tema de dirección, teléfono, correo electrónico y en este caso actividad económica que sería la actividad de asalariados, ¿sí? Y a partir de ahí, teniendo el RUT, ya uno debe hacer un proceso de habilitación de firma electrónica, que es la firma, digamos, que va a darle validez a esa declaración tributaria que uno va a hacer. Que ya ahora más adelante vamos a hablar que si la hago yo, que si me la hace un contador, que si no la hacemos con las diversas plataformas existentes hoy en día en Colombia para este fin. Ahora bien, a partir de ahora, lo que vamos a abordar es qué declaro, qué me descuento, por qué me lo puedo descontar o por qué no, hasta dónde puedo hacerlo, ¿sí? Pero para ello necesitamos saber la documentación básica que debemos tener a la mano para asignarle la declaración de renta, la elaboración de la misma a mi contador, a mi asesor, a mi aplicación, en este caso, por ejemplo, Tributi, que es una aplicación por la cual tiene convenio el Grupo Nu13 que le da beneficio a sus empleados. Entonces, para ello necesitamos documentos. ¿Qué documentos? Básicos. Si tienes cuentas, pues los certificados de esas cuentas, ¿sí? Todo con corte al 31 de diciembre del año anterior, que es el que vas a declarar. Entonces, tu cuenta de Bancolombia, tu saldo de Nequi, tu saldo de Lulobank, tu saldo de Nubank, ¿cierto? El certificado de tu tarjeta de crédito, porque eso te va a servir para descontártelo, porque son pasivos, son deudas, que luego vamos a mirar también esa parte. Y todo lo que tengas. Que tenga un apartamento, entonces el último predial, ¿cierto? Que tenga un vehículo, el último pago de impuestos de ese vehículo, ¿sí? Que tengo, ahora está muy de moda, que tengo criptomonedas. Entonces, el saldo de esas criptomonedas a tal fecha y ojalá el soporte con el valor por el que las compraste, no lo que valen a diciembre, sino por lo que pagaste por ellas en su momento.
¿cierto? Súper interesante. Yo creo que aquí hay una pausa. Aquí mencionadas dos cosas. Lo primero es, pues, claro, estamos hablando sobre estos requisitos para declararse a primera vez o no. Y es que uno de esos mitos es que obviamente pues es una cantidad de documentos y de papeles y de formularios que uno normalmente no entiende. Y uno solamente ve que la cédula está bien y el numerito al final más o menos le cuadra con sus ingresos. Pero en realidad todos estos son documentos que son primero pues de uno y que sea lo que sea, plataforma que uno escoja o el contador, digamos, de toda la vida que le está haciendo uno la declaración o va a escoger uno que me le recomendaron o lo que sea, pues estos son papeles que te van a pedir que yo tengo que sacar, o sea, de mis cuentas, y esto es información a la cual nosotros pues tenemos acceso todos los meses, excepto algo a lo que no estamos muy acostumbrados y es esto que estamos viendo en pantalla, que es el tema de la inscripción y la actualización del RUT. Y esto es tal vez, digo yo, lo más complicado porque hoy en día los bancos o donde sea que uno tenga pues que sacar un certificado, incluido Fonal, uno mismo puede sacar su propio certificado en las páginas y te llega el correo directamente. Entonces, esta parte es tal vez la más difícil porque pues la DIAN de hecho ha hecho unas inversiones grandes para que uno pueda tener acceso. Se le olvidó la clave, te la mandan rápido. De hecho, pues tienen ahí chats y para llamar con preguntas, pero en realidad esto es un documento que uno usa mucho más de lo que, o mejor dicho, subutiliza. En todas partes te piden ahora el tema del RUT, cuál es el código de tu actividad, y todo esto ayuda a todos los procesos donde estés invirtiendo, donde estés llevando ingresos, donde quieras de pronto hacer parte de un negocio, o sencillamente tenés te gusta dar clases al lado y te van a pagar por eso, entonces te van a pedir el RUT. Esto es algo que es beneficioso uno tenerlo activo, y aquí está, digamos, esa página en donde lo pueden inscribir y actualizar, que esa es la otra. Si uno solamente lo usa para la declaración, hay que actualizarlo todos los años. Entonces, clave que vayan poniendo pues como estos links por allá a la mano, y que lo vayan sacando de una vez. Que mi declaración en octubre, vayan sacándolo de una vez, hagan el ejercicio por alguna de estas aplicaciones y miremos a ver qué más cosas interesantes hay para contarnos. Hay que tener claro, y es que estamos en la era digital, entonces el tema ya no es tan complejo como antes. Obtener un certificado de ingresos con nuestra empresa empleadora, todas las entidades financieras te generan el certificado también de forma digital. El RUT ya se puede desde cero crear o actualizar sin necesidad de asistir a una oficina de la DIAN. Entonces, digamos que toda esta parte digital hace que se faciliten las cosas, ¿sí? Lo otro es que pues los plazos son amplios, es decir, estamos hablando de que tuvimos de enero a agosto para recoger documentos y en fin. Pero sobre todo debemos tener claro qué tenemos. ¿Cómo así? Si yo tengo un vehículo, llámese scooter, eléctrica, motocicleta, automóvil, camioneta, buseta, volqueta, lo que sea, pero por alguna razón, no sé, lo saqué de mi radar y no lo reporté, pues ahí es donde estoy, digamos, como fallando, y debo tener claro que para mi declaración, todo lo que tiene un valor económico forma parte de mi patrimonio y debo tener el certificado. Entonces, pues les decía, que tiene un vehículo que es modelo 88, es que es muy antiguo, ¿no? Si tú pagas impuestos por ese vehículo, en el certificado de impuestos dice en la parte de abajo el avalúo, y ese valor es el que se declara como patrimonio, ¿cierto? Pero usted dice, no, es que yo tengo una casa por allá que heredé hace 30 años, pero eso está en sucesión y todos estamos peleando y no sé qué, pero a mí me tocarían 5 millones de pesos. Pon esos 5 millones, para que cuando todo eso se dé, ya sea que vendas tu vehículo viejo por algún dinero, que obtengas la sucesión y te den tu parte, no te llegue eso como un ingreso y no sepa la DIAN de dónde salió. Entonces es bueno que sepas lo que tienes, y lo otro es que sepas lo que debes,
No es que le debo a Pedro, Pablo, Jacinto y José, sino que también usted dice, es que yo tengo una tarjeta de crédito y me apalanco con ella. Esa deuda te resta para el patrimonio y forma parte de los beneficios que podemos tener a la hora de tener un patrimonio inferior y de pagar menos impuestos. ¿Sí? Okay. Todo esto que estábamos mencionando es bueno que todos los asistentes sepan algo, y es esa información que vamos a ver a partir de ahora, que tiene que ver ya con los beneficios, deducciones y en fin. Es bueno que se los hagan saber en algunos casos, que ya los vamos a ver, a su empleador, porque eso forma parte de la depuración de la retención en la fuente por salarios que te realizan. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo así? José, pero ¿a qué vamos con eso? A que usted en nómina, ¿cierto?, le hacen o le practican retención en la fuente o le calculan la retención para validar si es o no acreedor a ella, y eso se calcula con la información que nómina tiene. Y si en nómina usted no le dice que usted tiene una cuenta de FC, que usted tiene una prepagada, que usted paga EMI, Emermédica, Comeva, Salud en Casa, lo que sea, pues ellos van a asumir que usted no tiene nada de eso. Por lo tanto, ellos cogen sus ingresos, le restan salud, pensión, calculan la retención en la fuente y se fue. ¿Qué pasa con esa retención? Que como no avisaste con anticipación de nómina para que validaran y te depuraran con los beneficios que tienes, esa retención es tu impuesto. ¿Sí? Entonces tú vas, haces tu declaración de renta, te descuentas esa retención que la compañía te hizo cuando te pagó la nómina, y vas a ver que como no tenías impuesto a pagar, vas creando un saldo a favor. Ok, entonces pausa aquí, porque esto empieza a enredarse, y aquí es donde uno cree que esto es más complicado de lo que es. Lo que me estás diciendo es que la retención es como pagar el impuesto anticipadamente. Así es. De hecho así se llama. Es un anticipo de impuestos. Es un anticipo de impuestos. O sea que lo que a mí me retienen en realidad es básicamente algo que yo de todas formas iba a pagar en la declaración de renta. Simplemente me lo están reteniendo y la empresa ya se lo está dando al Estado. Así es. Ok. O sea que si entre más, digamos, me retengan a mí, menor debería ser mi declaración, por un lado. Pero si no me están reteniendo, digamos, por las razones que me estás diciendo, por ejemplo, nómina no sabe cuántos dependientes tengo o cuántas, o mi prepagada, o qué seguro pago como EMI, etcétera. Si ellos no saben esto, no quiere decir que yo lo vaya a tener que pagar después. O sea, va a aparecer en mi declaración después y sencillamente va a ser una exención, va a ser una deducción, más bien, exacto, en el momento de la declaración. O sea, no tengo que salir pues a decirle a la nómina, hey, vea todas mis deducciones, etcétera, sino que yo también lo puedo mostrar en el momento de la declaración como tal. La diferencia radica en lo siguiente, ¿cierto? Y es, si yo se lo presento a nómina antes, la retención va a ser inferior, por lo tanto va a ser menos el dinero que yo le voy a anticipar al Estado, aunque sea probable que ese dinero luego yo lo tuviera que pagar. ¿Sí? En cambio, si yo a nómina no le presento mis documentos para que me depure la retención, nómina lo que hace es que, con base en la norma, me retiene lo que tiene que retenerme porque no hay ningún beneficio de deducción adicional. ¿Qué pasa con eso? Que era lo que yo les decía al principio. Y es que declarar no es necesariamente pagar. Entonces, si la probabilidad de que pagara era poca, era baja, ya ahí, por haberse me olvidado de la nómina que yo tenía esos beneficios, ya le pagué a la DIAN, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nómina me hizo una retención y la mandó para la DIAN. Ya. Entonces yo voy, hago mi declaración y me dice, total a pagar 0, menos lo que me retuvieron en nómina, 1.500.000. Saldo a favor, 1.500.000. Son 1.500.000 que yo le estoy dando al Estado y que no me correspondería pagar. ¿Sí me entienden? Perfecto, perfecto. O sea que yo puedo tener no solamente que en las sumas y restas yo no tenga que pagar, yo declaro, pero no pago. En esas sumas y restas me aparece saldo a pagar 0, sino que como además tengo deducciones, eso se convierte en un saldo a favor. Así es. Muy bien. En Estados Unidos, por ejemplo, ese saldo a favor se lo mandan a uno en un chequecito. Acá, ¿cómo funciona ese saldo a favor? ¿Yo pudiera cobrarlo? Sí, aquí a partir del año 2022, ¿sí?, se estableció que para
saldos a favor superiores a 100 VTs, algo así como 4.700.000 pesos, se podían hacer reclamaciones. Luego se redujo a 50. Ahora más adelante vamos a mirar cómo también la plataforma de la cual tenemos beneficio en Grupo Nutresa Tributi también hace ese trámite. Entonces, antes era un trámite súper engorroso, había que contratar a un contador, había que analizar la norma según el año en el que tuvieras el saldo a favor y en fin. Ahora, estas plataformas lo hacen por uno y es muy fácil solicitarlo. Más no es tan fácil recibirlo. ¿Cómo así? El proceso es fácil, pero el tiempo es largo. Entonces, por eso es bueno uno anticiparse y no enviarle tanto dinero a la DIAN, porque recuperarlo como trámite es fácil, pero se demoran en darle a uno el dinero. ¿Sí? Ok. ¿Qué pasa si yo no hago entonces esa reclamación? ¿Qué pasa con ese saldo a favor? ¿Eso se pierde? Ese saldo sigue acumulándose, ¿cierto? Esto no es como las deudas pues, que prescriben, sigue acumulándose en la medida en que sigas declarando. ¿Sí? Ok, entonces yo en el 2024 quedé con un saldo a favor. Voy a decir 1,5 millones de pesos en el ejemplo que decías ahorita. En el 2025 declaré y tengo que pagar 3 millones de pesos. ¿Cómo funciona eso? Yo vendía con un saldo a favor, entonces básicamente se netea. Se cruzan. Ok, súper importante entonces esto, aparte del saldo a favor. Lo que dice José es que nosotros, o sea, el esfuerzo para recibir ese 1,5 millones, o bueno, no, mentira, porque hay unos rangos. Entonces digamos que si son los 4.700.000 en promedio que era antes, yo no podía pedir el saldo si lo que me debían era inferior a eso. Hoy en día bajó. Hoy en día bajó. Pero entonces se van a demorar básicamente más en pagarme lo que llegue la siguiente declaración. Así es. Sí. Okay. Sí. O sea, van a pasar un par de años antes de que me paguen. Que le paguen a uno, antes de que además decidan ellos que sí realmente me lo deben. Y ahí hay un tema importante. Porque cuando yo hago cuando yo, digamos que les entrego a ellos, digo, venga, usted me está debiendo tanto, lo que les estoy diciendo a ellos, vea, ¿sabe qué? Ponga la lupa en mi cédula y revise que esto que yo le estoy diciendo es absolutamente cierto. Y ellos tienen los medios, digámoslo así, para ir a cada tienda que yo fui y gasté la plata que estoy diciendo que me gasté, que tuve los ingresos efectivamente que tuve. Y si por alguna razón yo no estoy poniendo algún ingreso porque se me pasó, porque no tengo una factura, por la razón que sea, y ellos se dan cuenta que yo sí realicé, o bueno, sí tuve ese ingreso, pues definitivamente me van a decir, a ver, ¿sabe qué es que usted se le pasó estos 500.000 que recibió y por lo tanto su declaración va a ser incluso mayor? Entonces yo ya no le debo tanto, etcétera. Imagínense el plazo que pasa acá. Entonces, un poco acá lo que estamos diciendo es, mire, hay veces es mejor tener ese saldito a favor que en el siguiente año va a ser además compensado y me lo van a netear, digámoslo así, que yo ponerme en el esfuerzo de hacer, digamos, todo el papeleo y esto, que perfectamente se puede hacer, pero pues en el nivel en el que estamos las personas naturales en tiempo y en esfuerzo, muy probablemente va a ser mejor es dejar que el próximo año se me netee, por ejemplo. Así es. Muy bien. Entonces, ahora vamos a partir de dos cosas como para resumir lo que acabamos de mencionar, y es, debemos tener claro nuestro patrimonio, ¿sí? Y nuestro patrimonio incluye todo lo que se pueda convertir en dinero. Es decir, una casa, una cuenta de ahorros, un bono, un CDT, unas acciones que hoy en día pues todos tenemos acceso a adquirir acciones, ¿cierto? Las 5 vacas lecheras que tengo por allá pastando en la finca de don Pedro, ¿sí? Todo este tipo de activos, ya sean movibles, inamovibles, pues como los inmuebles y en fin, forman parte de nuestro patrimonio y hay que tenerlo claro aquí y en los documentos que les mencionaba, ¿cierto? Que para cada cosa existe una forma de tasarlo o de darle costo, de darle valor, ¿cierto? Por lo que les mencionaba pues, de las vacas. ¿Sí? O sea, si yo tengo de verdad, y esto es un negocio que muchas veces uno deja por fuera de la declaración, y es, ¿cómo hago para declarar que tengo de verdad 5 vacas en la finca de mi primo y que el hombre me está prestando el pasto allá para engorde? Eso también lo tengo que declarar entonces. Sí, por lo regular, este tipo de activos que son los famosos semovientes,
no los declara la gente porque es común que negocien entre ellos. Es decir, yo tiene 4 vacas hoy y le dice a don Pedro, está en exámenes médicos hoy, pero el sábado... Perdón. Ajá. ¿sí? Entonces, pero se las vendes a don Joaquín. Don Joaquín, vea, esas 2 vacas para que usted ponga a adelantar la novillona, no sé qué, ¿cierto? Entonces, como se maneja tanto la transacción en efectivo, la gente no acostumbra declarar este tipo de activos o de partes de patrimonio. Pero pues lo normal es que se haga, dado que usted empieza con 4 vaquitas y sigue con 6, con 8, y ya esas no se las va a comprar don Joaquín, sino que usted va a salir a la feria de ganado, va a tener un registro, va a aparecer el reporte de que allá se llevaron 8 vaquitas de Juan Eduardo, que costaron 19 millones de pesos, y a Juan Eduardo le van a entrar 19 millones de pesos que no se va a saber de dónde salieron. Es decir, como yo no las declaré antes y de pronto me van a entrar esos 19 millones, entonces la DIAN va a decir, ¿y este man de dónde sacó eso? Ya. Entonces es mucho mejor poner desde las 3 o mejor dicho, desde que me costaron 1.900.000 hasta que se engordaron y los 19, yo voy a decir, vea, a mí estas vacas me costaron tanto, las estoy vendiendo en tanto, acá está, porque se lo vendía al fondo ganadero de tal municipio, ahí está, ahí se va a ver la entrada. Excelente. Igual que las criptomonedas que les mencionaba, que también ahora es muy común que las personas transen este tipo de activos, también ya está dentro de la normatividad colombiana que se debe reportar, no solo por el deber de hacerlo, sino porque, como lo mencionabas al inicio, ya la información que nos compartimos entre países y entre regiones permite que todas las entidades del fisco sepan qué tienes en ese tipo de inversiones. Esto es súper importante porque de verdad que muchos hemos, digamos que invertido en esto, de pronto porque un amigo tiene me recomendó una billetera digital o lo que sea y ahí me metí, y digamos que me metí hace 5 años y yo metí ahí 100.000 pesos o lo que sea y hoy en día pueden valer 10 millones o 15 millones de pesos. Va a ser exactamente el mismo ejemplo. O sea, yo metí algo que creí que era muy poquito y que eso para qué lo reporto, para qué lo declaro, y resulta que ahora está 100 veces más caro y me van a decir de dónde salió esa plata. Ahora, ¿qué pasa con las criptos y esto? Pues que evidentemente, si yo vendo eso, me van a preguntar, listo, aquí usted vendió esto, ¿en dónde le consigo? Y ahí va a ser mucho más difícil que esté el amigo en el pueblo de al lado y que le dé el efectivo y que no sé qué, sino que aquí efectivamente esto va a tener que convertirse en una transacción financiera. Y ahí es donde evidentemente me van a llegar, van a poner la lupa y me van a decir, venga, ¿usted dónde sacó eso? Eso usted no me lo declaró hace 2 años y eso tiene un nombre, eso es... Claro, si yo no lo declaro es evasión, claramente. Pero cuando de repente a mí me entra una plata así, esa ganancia ocasional. Bueno, sí, eso es otra cosa importante a tener en cuenta, para lo cual también nos sirve mucho apoyarnos en plataformas tecnológicas para hacer declaraciones tributarias. Y es que las entidades del fisco, todas a nivel Latinoamérica, hacen algo que se llama réplica por comparación patrimonial. Y es que ellos comparan el patrimonio de los 2 años anteriores y ven la evolución o crecimiento del mismo. Y tienen unos porcentajes y unos cálculos y unas variables con las que lo tasan y dicen, esto no puede ser, no puede haber cambiado así, no puede haber crecido así de la noche a la mañana, esto debe tener un origen. Y si ese origen no es justificable, porque eso que acabas de mencionar de que no se había declarado, eso no es justificable, eso implica una sanción monetaria, sanción legal y penal en algunos casos, ¿cierto? Muy bien, muy bien. Entonces, en resumen, aquí la invitación es, contémoslo desde el principio, pongámoslo en la declaración, que hoy es fácil, y hoy es fácil porque hoy tenemos los medios digitales en donde no tengamos que ir a hacer la fila en la DIAN para sacar el RUT. Simplemente es mandar a imprimir el documento que me están dando en mi billetera digital. Los certificados en los bancos, en las tiendas de comercio en donde consumimos, todos ellos, incluso una factura que por alguna razón nosotros perdimos y queremos incluir o lo que sea, ellos mismos tienen récord de esas facturas, entonces podemos solicitarla. En resumen, entonces, la invitación es, metamos todo en esa declaración para evitar sorpresas en el futuro que pueden verse como una sanción.
Así es. Entonces aquí, más allá de lo complejo, lo importante y la invitación es a ser transparentes pues en todo lo que tenemos. Buenísimo. Hablemos entonces de este tema de las deducciones, así es. para avanzar. Entonces, en deducciones podemos deducir una cantidad importante de ítems, más no una cantidad importante de dinero, ¿sí? Eso es bueno que lo tengamos claro, porque no quiere decir que porque cumplamos o que tengamos todo, es decir, que tengamos para descontar los intereses por el ICETEX, un hipotecario, que tengamos 4 hijos, que tengamos las compras de factura electrónica, que ahorita les comento cómo funciona esa parte, y las nuevas deducciones de dependientes. No quiere decir que porque tengamos todas, no las podamos descontar todas, ¿sí? Sí podemos hacerlo todo, pero hasta un tope. Porque la ley dice, bueno, este man se va a descontar una cantidad de cosas, y entonces a mí, ¿qué me va a pagar? ¿Sí? Sin embargo, ese tope para las personas, como lo mencionaba ahora, que se ganen un promedio de 5,5, 6 millones de pesos, van a ser suficientes para que su declaración quede prácticamente en cero, ¿sí? Ahora, entonces tenemos los intereses de vivienda. Esos intereses deben cumplir simplemente con 2 factores importantes. Son los intereses que me cobran a mí por mi crédito hipotecario o por mi crédito de vivienda. Pero lo primero es que sea hipotecario, ¿sí? No es que yo le pedí prestado a un banco porque nadie me quería prestar y compré la vivienda. Ese no es hipotecario, ese no aplica. Pueden ser muy altos los intereses y no aplica, ¿cierto? Pero primero es que sea hipotecario y lo segundo es que sea mi vivienda de habitación, ¿sí? Que no sea una vivienda que rente capital, es decir, yo no puedo descontar los intereses de un hipotecario, ¿sí? Que saqué para poder en alquiler. En una agencia. Sí, porque digamos, pongo una agencia y la agencia dice, aquí tienen los ingresos percibidos por arrendamiento del señor Pepito. Por lo tanto, no hay forma de que se cruce bien esa información. Entonces, yo tengo, primero que todo, no es como que yo vaya y saque un crédito de libranza o un crédito de consumo y con eso fui y me compré una casa. O sea, si eso es así, no me lo van a descontar. No va a ser una deducción válida. Va a ser válida si es un crédito hipotecario. Así es. Eso es lo primero, tipo del crédito. Y lo segundo es, si yo no habito la vivienda, sino que yo la tengo arrendada, entonces no me van a descontar esos intereses. Si, por ejemplo, yo estoy debiendo y tengo mi crédito hipotecario sobre esa vivienda, sobre ese apartamento, y yo recibo y lo tengo arrendado, entonces sobre esos intereses de ese crédito no me van a... no va a haber beneficio. Listo. Entonces ahí empezamos con el tema de las sumas, las cuantías. Entonces para intereses, usted tiene hasta 56 millones de pesos para descontarse. O sea, si me entraron si pagué 56 millones de pesos al año en intereses, hasta ahí, o sea, si pagué 57, ese millón extra no me lo puedo deducir. Ok. Entonces 56 para intereses. Listo. Luego viene lo de los intereses también, pero por los préstamos para educación superior con el ICETEX, solo con el ICETEX. ¿Cierto? Entonces, lo principal ahí es que el crédito sea para mí. ¿Cómo así? Para el declarante. ¿Sí? Porque muchas personas se confunden y dicen, ay, como a mí me dicen que yo me puedo descontar lo de mi hermano o lo de mi hijo, entonces la educación que saqué el crédito de ICETEX para mi hijo, esos intereses no. Para mí como declarante. ¿Sí? Porque ya esos son otros beneficios. El crédito del ICETEX tiene que estar a nombre mío, a nombre de la cédula que estamos declarando. Así es. Y ese del ICETEX, el tope máximo son 4.700.000 pesos. 4 millones en intereses. En intereses. Perfecto. Listo. Luego está la medicina prepagada o las pólizas de salud. Entonces ahí ya está el tema de, yo tengo Emermédica, yo tengo Comeva, Salud en Casa, Salud Sur en Casa, o sea, no tengo una prepagada, sino que tengo el servicio de EMI, la asistencia médica en casa. Eso forma parte, ¿sí?, de lo que se llaman pólizas de salud privadas o complementos a la salud. Por lo tanto, esas entidades a uno le emiten un certificado, ¿sí?, y ese certificado sirve para descontárselo. Ahora, ¿cuánto se puede ir? 9 millones de pesos. ¿Cierto? Hasta 9 millones de pesos. Si yo pago por prepagado o cualquiera de estos conceptos, hasta 9 millones de pesos me va a servir para... ¿Por qué mencionamos estos otros servicios? Porque mucha gente dice, no, pues yo no tengo prepagada de 1 millón o 2 millones mensuales, pero tú pagas EMI por ti, por tu familia, son 2 personas 100.000, 3 personas 150.000,
Eso al año suma y eso es un dinero que te puede deducir, ¿sí? Perfecto. Vamos a seguir entonces con lo que les mencionaba. Entonces tenemos los dependientes, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que los dependientes tienen una particularidad nueva. La particularidad nueva consiste en lo siguiente, y es, hasta hace unos años veníamos todos mentalizados en que simplemente el hecho de tener dependientes, ya fuera 1, 2, 5 o 10, como la familia de Diomedes, nos podíamos descontar el 10% de nuestra renta líquida, ¿cierto? Ahora, con la nueva normatividad, ya no es así. Ya se puede descontar hasta 4 dependientes adicionales a ese 10%. Entonces, me explico. Juan tiene un hijo, un único hijo, ¿sí? Y dice, ¿cuál de los dos beneficios aplico? ¿El 10% o la nueva norma que dice 72 VTs por dependiente? 72 VTs es 7 por 4, 28, bueno, como algo así como 3 millones de pesos. 3 millones de pesos, como 2 por millones cada uno, 800. ¿cierto? Entonces la norma le dice, Juan, usted es asalariado, o sea, usted trabaja en una empresa y recibe salario, descuéntese los dos. Pero yo tengo un solo hijo. La norma es clara y dice, usted puede descontarse el 10% y a su vez puede descontarse las 72 veces. Es decir, ese es un beneficio nuevo que de pronto la gente desconoce y por eso es bueno que tengan claro que se puede hacer ese doble descuento, ¿sí? Ese doble beneficio. Eso es súper importante. Sí, porque venimos acostumbrados a que, dependiente, sí, poneme a Luisito, ahí todo el número de registro civil, poneme a Juanito, o no, yo tengo a mi madre que no tiene ingresos, o a mi papá que no tiene ingresos. Ya tienes la posibilidad, porque antes me decía, tengo mi mamá y mi papá que viven en la finquita y que no tienen ingresos, pero tengo un hijo. Tengo 3 y no tengo nada porque la suma de los 3 solamente le puedes contar el 10. Ahora la ley permite que si tienes esos 3, te puedas descontar por el hecho de tenerlos el 10%. Y a su vez por los 3, por cada uno 72 VTs. Esto es súper interesante y esto me ayuda, pues digamos que estas plataformas nos ayudan para esto. Claro. O nos muestran en dónde va este tema. Esa es una ventaja súper importante de las plataformas, y es que a las plataformas, y vuelvo a hablar de Tribuity porque es la que manejo, ¿cierto? A esas plataformas se le carga la información. ¿Cómo así? Tú le cargas el PDF de Bancolombia, el PDF de Grupo Nutresa, su certificado de ingresos, el PDF de EMI para tu prepagada, el PDF de NU, en fin, todos los PDFs que te den con tus certificados, y ni siquiera tienes que digitar la información, porque ellos tienen ya parametrizada la estructura de cada certificado, de cada entidad existente en Colombia. Tú lo cargas, ellos lo leen, lo depuran, y según la norma, te lo montan en la declaración como debe ser. ¿Sí? Esto que le ahorra a uno, que todo esto que estamos conversando acá tenga que profundizarse más, tenga que irse a la norma, el artículo, que entonces, que cumplo, que no cumplo. Estas entidades ya tienen todo eso montado. Bien, hablemos entonces de aportes voluntarios. ¿Qué nos queda acá? Para pasar a unas cuentas que están súper buenas. Pues la verdad es que los aportes voluntarios, más que todo, en este caso aplican, más que todo no, en este caso aplican, es para los trabajadores independientes, ¿sí? No para los dependientes. O sea, empleados. Los independientes, o sea, la gente que pague, que cobra por honorarios, no son asalariados. ¿Cierto? Exactamente. O sea, si yo soy empleado de una empresa, normalmente esa no es una deducción. No es una deducción. Esa no es una deducción. Esa podría llegar a ser una renta exenta en algunos o sea, una inversión que no es sujeto a impuestos. Que no es sujeto a impuestos. Pero no es algo que me pueda descontar, que son cosas distintas. Listo. Perfecto. Listo. Tienen claro, por ejemplo, cuáles son los dependientes económicos. Es bueno que sepan, porque la mayoría de personas creen que son los hijos. ¿Sí? Entonces, los dependientes económicos no son solo los hijos. Pueden ser los padres o los hermanos, si cumplen con las condiciones, ¿cierto? Condiciones de salud física o mental certificadas, o discapacidad, que llamamos nosotros, más llamada pues así, ¿cierto? Una condición. Y que no tengan ingresos. ¿Sí? Okay. Cualquiera de esas
lo hace a uno beneficiario de esa deducción O sea, hace a esa persona dependiente de mis ingresos. de mis ingresos. Así es. ¿Cómo es el tema de las compras soportadas con factura electrónica? Eso. Entonces, súper importante. Lo que hablamos ahorita era dos cosas nuevas que son esos dependientes y estas compras con factura electrónica. Que lo que está buscando esto, pues es que todos nos metamos en el cuento de la tecnología, de dar toda nuestra información, de que la base de datos, la red de base de datos nacional esté más completa. Y ese beneficio es bastante importante, porque esos dos que les acabo de mencionar, el de las compras con factura electrónica y el de los dependientes, ¿sí? No forma parte del tope que les mencionaba, ¿cierto? Okay. El tope es el 40% de mis ingresos brutos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo sumo todo eso y digo, ay, que es que los 7 millones de intereses por hipotecario, más los 4 millones de pesos por intereses del ICETEX, más esto de prepagada, y sumo todo eso, no me puedo pasar del 40%. O sea, si mis ingresos en el año fueron 100 millones, listo. 1, estoy obligado a declarar. 2, miremos a ver qué me puedo deducir. El 40% serían 40 millones. O sea, que entre intereses, dependientes, prepagadas, etcétera, me suma 45. Entonces, 40 me quedan deducidos, deducidos, digámoslo así. Sí. Esos 5 ya empiezan a contar como... Exacto. Okay. Pero lo que tiene que ver con esta nueva deducción de dependientes, o sea, los 4 dependientes que te pueden descontar adicionales, ¿sí? Y el 1% de todas las compras que hayas hecho con factura electrónica, esos no tienen límite. ¿Cómo así? Que tú llegas y sumas todo eso que mencionaste y llegaste al tope y dijiste, hasta aquí llegué. Adicional a eso, le puedes sumar todos los dependientes que te descuentes con este nuevo beneficio, ¿cierto? De 72 VTs, y todas las compras que hayas hecho con factura electrónica sin tope. O sea, puedes exceder ahí. ¿Qué pasa? Esto aplica para asalariados. ¿Cómo así? Para personas que no tienen gastos relacionados con su actividad. Es decir, solamente para empleados. Personas independientes no aplican. Súper importante, creo que aquí la mayoría pues, de este chat cumplimos con esa parte, pero entonces pues aquí había una de esas preguntas y es el tema de la factura electrónica y es, fíjense, y normalmente dicen, no, y qué pereza pues dar los datos y toda la cosa, pero resulta que puede uno deducirse además, o sea, no, llegando a ese tope, ese 1% adicional de los gastos que metió con factura electrónica, ¿ok? Al parecer vale la pena gastarse tiempito de poner los datos para la factura electrónica. Sí, porque es que ¿qué hace uno con el dinero que se gana? Pues se lo gasta, ¿cierto? Consume. Entonces, muchas personas me dicen, José, pero es que qué pereza. Eso era antes uno tenía que parar la fila de la caja registradora para dar los datos, pero no, o sea, ahora usted entra, les voy a poner mi ejemplo. Yo estoy registrado en Tostado, en D1, en Tienda Zara, en Almacenes Éxito. Sí. Y ya tú simplemente dices factura electrónica, das tu número de identificación y ya. Y es todo. Eso es todo. Y todo te lo puede descontar. O sea, el 1% de todo lo que te aparezca. Es clave entonces esto, ya sabemos que adicional a esas deducciones está esta parte y creo que pasemos a preguntas porque esa parte de optimización fue súper clave y yo creo que puede uno dar un poquito más de ese 40, o sea, en verdad es bastante práctico ese ejemplo, hay que registrarse en las tiendas donde uno más compra o en todas en su efecto, eso es ahorro, eso va sumando. Entonces, bueno, por acá nos preguntan, ahí está, digamos, la primera de Rubén Darío, que se ayude para la declaración, ahí está. ¿Cómo puedo utilizar el beneficio que tiene Nutresa Contributi? Bueno, hay que entrar, hay que buscar el código que nos han pasado, Nutresa, Bancolombia a veces también lo mandan. La caja de compensación también lo comparte. Entonces esos códigos, hay veces nosotros desechamos ese correo y resulta que es importante porque, y ahorita vamos a ver esos costos, pero digamos que es un beneficio bien interesante. O sea, puede ser, normalmente puede costar 150, 160 mil pesos la declaración Contributi, esto lo puede bajar como a 50 mil. Sí, normalmente Tributi lo que hace es dar el beneficio a las compañías con un código para la primera vez, ¿cierto? En algunos casos es gratis o, como lo mencionas, de 50 a 60 mil pesos y a partir de ahí ya tiene un costo. Sin embargo,
yo les hablo como contador, ¿sí? Y es que yo como contador dejo que Tributi me haga mi declaración. Me explico. Tributi tiene una ventaja muy importante y es, uno, pues que la trayectoria, ¿cierto? Aparte de que tiene un respaldo importante porque fue un emprendimiento apoyado por el Grupo Bancolombia en su momento. Lo segundo es que tienen un gran respaldo. Entonces, el respaldo y la responsabilidad que ellos tienen te garantizan a ti que, pues, vamos a poner el ejemplo de hoy, 160.000 pesos, te hacen la declaración y te responden por todo lo que eso conlleva. ¿Cómo así? A mí ya me pasó. La hicieron mal, pero los documentos que subiste están bien. Ellos corrigen la declaración, pagan la sanción y te actualizan tu información. No tienes que hacer nada, absolutamente nada, solamente escribir en el chat y decirles, ven, me llegó un correo de la DIAN diciendo que yo pagué mal. Ellos se encargan de todo. Un contador por 160.000 pesos no te va, mejor dicho, No te bloquea el celular porque es por 160.000. La multa más bajita está en 500.000 pesos, así como redondeando. Súper importante. Entonces, esas son ventajas que Súper tiene esta importante. aplicación. Bueno, el listado completo de los documentos, en realidad, yo creo que se puede resumir en, si uno logra, pues, como lo decías ahorita, tener todo en la cabeza y en el cuadrito, vas a ver dónde están todos tus ingresos y dónde están tus inversiones y dónde están las fuentes de esas deducciones. Entonces, ahí va a estar el certificado de la prepagada o el seguro de salud, EMI, etcétera, etcétera. El certificado de tus dependientes. Todas estas deducciones, digamos que deben tener un certificado, obviamente, que lo justifique. Y cuando uno hace ese mismo, pues, porque además la lista es diferente para cada uno, pero ese es el listado que uno mismo tiene que hacer. Muy probablemente estas aplicaciones tienen sus videos informativos y ahí te van a ir diciendo y además pues te van a ir pidiendo uno por uno y hay chulitos que aplican, otros chulitos que no aplican, pero ahí están básicamente, María Paula, para que sepas pues que ahí están, o sea, el listado depende de cada uno, pero lo que hay que tener en la cabeza es mis ingresos y cuánto me puedo decidir y de dónde. Algo súper importante también y que también es un tabú y es bueno que la gente lo sepa, ojalá que los demás colegas no me vayan a criticar por esto, es que la obligación legal de tener contador aplica para las personas que tienen ingresos o patrimonios superiores a 100.000 UETs. En español, superiores a 4.700 millones de pesos. Claro, el datico. ¿Sí? Para que muchas personas dicen, no, es que necesito un contador, es que me urge un contador, es que tiene que ser un contador. No es así. Bien, 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 bien. Bueno, ¿por qué un CDT de la DIAN lo toma doble cuando lo renueva? Me pasó el año pasado que tuvo 3 renovaciones y me lo sumaron 3 veces. La primera recomendación es, y estamos en momentos de tasas de interés a la baja, mande ese CDT a más plazo. Financieramente hablando, le va a ir mejor. Esa pregunta es muy, muy importante y muy interesante porque, ojo, deben tener en cuenta dos cosas. Una es que la información real es la que ustedes tienen, ¿sí? La DIAN cuenta con información que le reportan, ¿sí? De hecho, la DIAN, cuando usted descarga la información exógena, que es como todo lo que le reportaron, le dice que no porque la información esté o no esté ahí, deberá ser o no ser reportada. Es decir, ese simplemente es una guía, una base, pero lo que usted debe reportar es lo que usted tiene, ¿sí? A que le apareció 3 veces, usted reporta una vez, pues que usted tiene su justificación de que usted tiene un solo CDT. Y por eso es clave uno guardar todas las justificaciones y soportes. Esa parte es clave porque lo que comentamos ahorita, los exógenos pueden reportar algo que no es. Así como te reportaron el CDT 3 veces, el éxito puede duplicar mi factura por alguna razón. Entonces la DIAN cree que yo hice 2 mercados un mismo sábado y resulta que solamente hice uno. Aquí está mi soporte y ahí está. Entonces ellos van a saber eso. Pero la verdad la tiene es uno realmente. Y si ya la cosa se pone fea y uno tiene que ir a justificar, etcétera, pues vas a ir al banco y vas a decir, vea, dígame, mándeme los soportes, etcétera, etcétera, y todo va a estar claro. Financieramente, sigamos con Steven Quiroz. Financieramente, ¿qué sería mejor? ¿Una retención desde la nómina o pagar en la declaración? Y creo que aquí Carlos Andrés responde un poquito de eso, pero entre más tiempo nosotros tengamos nuestros ahorros ganando interés para nosotros, va a ser mejor siempre. En este caso, la retención aplica, digamos, de lo contrario. Si yo le digo a nómina, no me descuente, evidentemente esa plata la voy a poner a trabajar yo y me va a entrar a mi cuenta y no al Estado desde el principio. Y va a ser algo así como entre 18 y 20 meses
Porque Exactamente. a usted le retienen de enero a diciembre, pero usted esa plática se la va a gastar o se la va a pagar a la DIAN a partir de agosto. Recuerden que estamos con tasa al 10% al año, o sea, mínimo, pues, o sea, cosas que uno encuentra en un CDT de estos son más o menos el 10%, o sea que eso es financieramente es una súper buena pregunta. Aquí está básicamente el tema de vivienda. Dice, aplica para descontar el crédito de vivienda que nos ofrece la compañía para la declaración. Esa es una gran pregunta. La compañía te ofrece un crédito de vivienda final, pues te fondea, digamos, ese crédito. Yo puedo decirle a la DIAN, vea, yo tengo un crédito de vivienda con la compañía. No, lastimosamente, el tema de las deducciones por vivienda, vamos a mirar por acá la norma para que lo tengamos claro, tienen una restricción fundamental y tiene que ver con la entidad que te hace el crédito, ¿cierto? Y dice así, dice en el artículo 119, dice que los intereses son deducibles siempre que el préstamo esté asegurado con hipoteca y el acreedor esté bajo vigilancia estatal. Ok, o sea que, pues, vigilancia superfinanciera o Superfinanciera. superfinanciera. Ok, en este caso, Super solidaria. la respuesta definitivamente no. No cumplo con los topes para declaro, o cuál es la recomendación, ya lo dijimos, declara. Segundo, ¿cuál es la edad máxima para dependiente? Buena pregunta. Bueno, entonces las edades dependen de factores. Entonces estamos hablando hijos hasta los 18, sin ninguna restricción, simplemente hijos hasta los 18. Y de 18 a 25, si estudian en una entidad vigilada por el Ministerio de Educación. ¿Sí? ¿Cómo así? No aplica Confama, no aplica lo que llamamos vulgarmente instituciones de garaje, tienen que ser... Ya, mi hermano le está enseñando la carrera de ingeniería, yo no sé qué, no, tiene que estar vigilada por el Ministerio de Educación. No por la Secretaría de Educación. Ajá. ¿Sí? Hasta los 25. Y padres o hermanos, ¿sí? No hay límite de edad, ¿sí? Porque ellos lo que deben cumplir son con una de dos condiciones, o depender económicamente del declarante, ¿sí? O tener alguna discapacidad física o mental certificada. Aquí hacen la pregunta y entra con esto de una. Mi papá tiene una pensión, pero pues no le alcanza, entonces básicamente depende de mí en la mayoría. Ah, bueno. Si mi papá tiene una pensión, entonces no puede ser dependiente. No, porque existe un límite, ¿cierto? Y debe ser quien no obtenga más de 100 UETs. Es decir, 4.700.000. Okay. O sea, si la pensión de mi papá es mayor de 4.700.000 al año. O sea, si durante el año alguien percibe más de ese valor, no puede ser dependiente. 4 millones. Que no te alcanza, por eso es dependiente. Bueno, vale la pena entonces que revisar ese tema pues con el tema, sobre todo que si tiene una limitación más no una discapacidad, de pronto no alcanza a ser dependiente. Así es. Bueno, nos estamos quedando sin tiempo y hay preguntas muy buenas. Yo creo que podemos ir respondiendo y pues los que se tengan que salir vayan saliéndose. Pero esta me parece clave porque es una muy importante. Sí, total. Si una persona recibe consignaciones de otras personas en su cuenta y esos montos solo se canalizan para el pago de dichas obligaciones, ¿la DIAN podría considerar esas consignaciones como ingresos ocasionales o constitutivos de renta? No, el tema ahí es que todo lo que pase por tu cuenta bancaria no necesariamente son ingresos, ¿sí? Pero el hecho de que pasen por ahí, si excedes los 68 millones de pesos, te convierten en declarante. Ajá, eso es, si yo no soy declarante, pero a mí me consignan y yo pago lo otro y todo esto, y esa suma en el año llega a mí al nivel mínimo, voy a tener que declarar. Así es. Sí. Ya todo lo demás, que ingresos y todo lo demás, ya esos son cosas que se pueden o no justificar. Ok, ¿sí? O sea, yo soy declarante ya, de por sí yo ya tengo mis ingresos, etcétera, y declaro, pero además me están consignando esto que estamos diciendo, eso eventualmente lo va a tener que sumar como si fuera patrimonio mío. No, porque es que para que también lo tengan súper claro, uno le suma o le constituye patrimonio los saldos a diciembre 31. ¿Cómo así? Usted de enero a noviembre movió 500 millones de pesos en su cuenta, pero en diciembre quedó con, no sé, con 600.000 pesos. Eso es su patrimonio. ¿Sí? Lo otro se lo gastó.
que cómo se lo gastó, que es que yo presté mi cuenta para que mi papá, mi hermana y tal, no pasa nada. Perfecto. Muy bien. Sobre las facturas electrónicas, alguien pregunta, ¿se deben adjuntar todas las facturas o cómo se deducen? Es que eso es una... Bueno, no. Entonces esa es una ventaja y eso es lo que busca el Estado y es, como todos estamos con la facturación electrónica y la nómina electrónica, es decir, ya todos estamos en la base de datos nacional, ¿sí? Lo que se hace es que uno se puede descontar el 1% de lo que aparece en medios magnéticos reportado como compras y gastos relacionados con la facturación electrónica. Entonces, usted no necesita soportes de nada, porque precisamente los soportes solamente los tiene la DIAN. ¿Cómo así? Usted dice, es que yo me gasté 125 millones de pesos y la DIAN reportó 120, no se complique. Sobre 120 descuentes el 1% y ya. Perfecto, perfecto. Bueno, lo mismo, básicamente, ¿dónde queda centralizado esto? Yo puedo averiguar a mitad de año cuánto llevo acumulado en facturas electrónicas o... Es decir, esta sería como la información externa que le llega a la DIAN. Es la que le llega a la DIAN y esa se consolida solamente en julio. Yo creo que esta semana... O algo así. La DIAN recibe todo esto de todos los establecimientos en los que hemos nosotros gastado y ellos reciben eso. ¿Nosotros tenemos acceso a eso? ¿O es un poquito complejo, pero sí se tiene acceso. Eventualmente se puede. La plataforma de la DIAN para facturación electrónica, uno sí puede validar qué aparece a nombre de uno. ¿Sí? Claro, pero si yo entonces, claro, si yo reviso eso, por la razón que sea, logro revisarlo y lo reviso en enero, pues no va a estar consolidado, sino hasta julio, que están ellos obligados a porque existe la probabilidad de que facturas de esas que aparecen en una fecha se anulen en otra, ¿sí? Entonces, usted le aparecen, no sé, 25 millones el día que consultó y va a la DIAN luego en julio, 6 meses después, y aparecen 20, le faltan 5. Fue porque anularon, hicieron una nota crédito, lo que sea. Entonces, es mejor ir a la fija. Bueno, por favor, no se les olvide diligenciar la encuesta de satisfacción. Ahí en el chat pusieron el link, Natalia puso el link, y yo creo que con esta nos despedimos. ¿Cómo se registran los retiros con retención contingente de la pensión voluntaria? ¿Cómo registro entonces? Bueno, pero esto ya sería, yo tengo una pensión voluntaria y retiro de mi propia pensión. Es lo que le estoy entendiendo a Jorge Humberto. ¿Cómo se registran los retiros con retención contingente de la pensión voluntaria? Aunque si nos puedes ampliar ahí, porfa, como el contexto para poder tener claridad. Pero en general con las pensiones voluntarias lo que pasa es que eso es una inversión, ¿cierto? Es una inversión a largo plazo, con una destinación específica. ¿Sí? Y esa es la clave. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa? Eso es como las cuentas AFC. Usted abre una cuenta AFC y eso es exento de 4.000, ¿sí? Y te forma parte de la deducción para la retención en la fuente. Mientras que la tienes ahí. Cuando tú la conviertes en dinero para ti, o no le das el uso que dijiste. Yo me explico. Tú dices que la AFC es para compra de vivienda, pero tú dices, no, ya no voy a comprar vivienda, dame la plata. ¿Sí? Ahí te aplican la ley normal, es decir, tenías que pagar X4 por mil, lo tienes que pagar. Todos los impuestos que no me cobraron me los van a cobrar ahí, me los van a retener allá mismo, o sea, me van a dar menos ese valor. Así es. ¿Sí? Y aplica igual para cualquiera. Si le entiendo bien, el tema de la retención contingente de la pensión voluntaria, aplica por lo mismo, porque usted retiró su dinero, ¿sí? Sin cumplir con las especificaciones que tenía el plan institucional en el cual tenía esa pensión voluntaria. Por lo tanto, se hace acreedor a cada una de los impuestos que son obligados para esa pensión cuando usted no le da el uso o destinación que define. ¿Sí? Entonces, pongamos un ejemplo, digamos que esa pensión voluntaria la tenía definida para 10 años y la retiró a los 8. No cumplió, por lo tanto, como no cumplió, aplican todo lo que en su momento tengan que retener. Exacto, entiendo. Bueno, muy bien. Me decían que hay una pregunta puntual sobre los aportes a FONAL. Ahora me reviso acá. Laura, pues yo sigo ejecutando archivado que hacen parte del Data Volume Management, ahí sigo avanzando, sí. Silenciar. Porque no lo encuentro acá, pero básicamente, ¿qué pasa con los aportes de FONAL? Pues FONAL es básicamente otra cuenta de ahorros. Eso quiere decir que nosotros
¿cómo se declaran los recursos que se tienen en Fonalá? Algunos beneficios tributarios. Perfecto. Nosotros, pues, no somos nosotros no somos un fondo de pensión voluntaria, nosotros no somos una AFC, esto es un ahorro. Y es un ahorro que además tiene un gran beneficio, que es las empresas patrocinadoras le ponen el 50%, digamos, de ese aporte legal. Sin embargo, todo lo que ustedes ahorran acá, pues es patrimonio de ustedes. Por lo tanto, todo es, digamos que sujeto al tributo, sujeto a impuestos. Entonces, básicamente, aquí no hay un beneficio tributario como tal. Lo que hay son beneficios económicos. Por un lado, el aporte de la empresa. Segundo, en un fondo de pensiones, no, digamos que les van a cobrar una comisión sobre ese monto que ustedes tienen ahorrados allá. ¿Qué quiere decir eso? Que además, si, por ejemplo, al final del año ustedes acumulan 20 millones de pesos que enviaron al fondo, sobre esos 20 les van a cobrar un porcentaje de comisión. Acá, por ejemplo, pues acá no hay cobro de comisión, esto es un beneficio de la empresa, les están dando ese 50% adicional. ¿Y cómo hacen entonces? O digamos, ¿qué es además de eso lo que es exento? Pues en el fondo de pensiones, muy seguramente, ese componente exento se lo van a cobrar cuando hagan el retiro, ¿cierto? Como les explicaba ahorita José, acá evidentemente va a haber unas retenciones también sobre los activos de la inversión que tenemos en el fondo, que son sujetos también de retención, o sea que no es sobre todo, es sobre una parte, por ejemplo, dividendos en acciones. Las acciones que tenemos que pagar en dividendo van a tener obviamente esa parte de la retención. Entonces es una parte muy pequeña que cuando uno lo ve con los costos, tanto de retenciones futuras como de impuestos que les van a cobrar cuando retiren de los otros fondos, esos costos prácticamente se ven de alguna forma balanceados y en algunos momentos pues muy bien balanceados. Cuando uno ve la rentabilidad, digamos, que tiene cada afiliado acá, incluyendo las contribuciones de la empresa, eso, digamos que por mucho supera esas rentabilidades que les ofrecen los otros fondos. Entonces, ahí es donde yo digo, básicamente que hay que comparar manzanas que comparar peras con manzanas es difícil, y la verdad es que sí, y por eso nuestra rentabilidad, la de las inversiones es comparable con la de los fondos o con la de las cuentas de ahorro, etcétera. Pero en términos, digamos, de rentabilidad individual de cada uno, ya se vuelve diferente. Y es muy beneficioso estar acá. Además, pues que nosotros tenemos pues unas estrategias muy similares y comparables con las de ellos. Nosotros podemos dar una liquidez que ellos no pueden dar. Mucho, hay diferentes cosas que los invitamos a otras charlas pues para ese espacio. Siendo ya las 12:15, perdón, 10 y 12 minutos, pues yo creo que les agradecemos muchísimo a las personas que nos acompañaron hasta acá y a los que estuvieron todo el tiempo también. José, no sé si querés algún comentario para despedirte. No, que tengan muy en cuenta que las aplicaciones ahora son un beneficio para las personas que desconocen de la norma, pero que sí quieren estar organizados y quieren presentar sus declaraciones tributarias. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias a todos. Cualquier pregunta adicional la recibimos, y además sepan que esto está grabado y va a quedar, digamos, a solicitud pues, de cada uno, y además en el canal de YouTube de Fonal, que también se lo estamos compartiendo constantemente. Muchísimas gracias a todos y que tengan un feliz resto del día y una feliz semana. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego, gracias. Gracias, un feliz día. Gracias. Igualmente. Gracias. Gracias, muy amable.